64 misiles, un portaaviones estadounidense golpeado, y el mundo al borde de una crisis que podría cambiar la historia. Lo que ocurrió en el Golfo Pérsico en las últimas horas no es un simple conflicto militar. Es un momento que puede transformar la economía mundial, el equilibrio del poder y el futuro de millones de personas. En este video te mostraré la verdad completa detrás de este ataque y por qué los próximos días podrían ser decisivos para todo el planeta. Si quieres entender lo que realmente está pasando antes que los demás, suscríbete ahora al canal, dale like al video, compártelo y deja tu comentario. Tu apoyo mantiene este análisis independiente y trae más información que los grandes medios no siempre cuentan. 64 misiles. Ese es el número que acaba de cambiar las reglas de la guerra naval moderna. A las 3:47 de la madrugada, hora local, Irán lanzó lo que ya se considera el ataque coordinado de misiles más grande contra fuerzas navales estadounidenses desde la Segunda Guerra Mundial. En total, 64 misiles balísticos y de crucero, disparados en 3 oleadas distintas desde 17 puntos de lanzamiento a lo largo de la costa sur de Irán, todos con un mismo objetivo: el grupo de ataque del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower, que operaba al suroeste del estrecho de Hormuz. La reacción de Estados Unidos fue inmediata. 14 minutos después del primer aviso de lanzamiento, la Marina estadounidense activó la operación Thunder Strike. Misiles de crucero Tomahawk, municiones de precisión lanzadas desde el aire y torpedos disparados desde submarinos iniciaron un ataque coordinado contra infraestructura militar iraní. Mientras se graba este informe, esa operación continúa en marcha. Escuchen con atención las palabras exactas del secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, pronunciadas hace menos de una hora durante una conferencia de prensa de emergencia. Estados Unidos no tolerará ataques contra miembros del servicio estadounidense. Nuestra respuesta ha sido inmediata, abrumadora y proporcional a la amenaza. Irán ha cometido un error de cálculo catastrófico y enfrentará las consecuencias de esa decisión. 3 palabras destacan en esa declaración: inmediata, abrumadora y proporcional. Sin embargo, si analizamos fríamente la situación actual en el Golfo Pérsico, resulta evidente que lo que está ocurriendo difícilmente puede calificarse como proporcional bajo cualquier estándar histórico. Estamos presenciando las primeras horas de lo que podría convertirse en el mayor enfrentamiento militar estadounidense desde la guerra de Irak. Los mercados financieros reaccionaron con una velocidad brutal. Los futuros del petróleo ya superaron los $147 por barril. El oro superó nuevos máximos en cuestión de minutos. Los futuros del Dow Jones se desplomaron hasta activar los mecanismos de emergencia que suspenden el comercio. Los mercados asiáticos están cayendo con fuerza. Los mercados europeos ni siquiera han abierto. Y mientras todo esto ocurre, los misiles siguen volando en ambas direcciones. Pero aquí está el detalle que muchos están pasando por alto y que cambia por completo la naturaleza de esta crisis. El ataque iraní no fracasó. De hecho, el Pentágono no está contando toda la historia. De acuerdo con imágenes satelitales analizadas por Maxar Technologies y verificadas de forma independiente por analistas de defensa, al menos 7 de los 64 misiles iraníes lograron atravesar el perímetro defensivo del grupo de ataque del Eisenhower. Analicemos lo que se sabe hasta ahora. El propio USS Eisenhower fue impactado por un misil. El punto de impacto, la cubierta de vuelo, en la sección posterior de babor. El portaaviones permanece a flote y técnicamente sigue operativo, pero hay un problema crítico. Las operaciones de vuelo han sido suspendidas. Los cazas FA-18 Super Hornet simplemente no pueden despegar desde una cubierta de vuelo dañada. Los informes iniciales hablan de daños significativos en la superestructura frontal. Además, el radar principal AN/SPI del buque ha quedado fuera de servicio. Eso significa que el sistema primario de defensa aérea del grupo de combate está operando ahora únicamente mediante sistemas de respaldo. Y el Eisenhower no fue el único objetivo alcanzado. El USS Nietzsche, un destructor de la clase Arleigh Burke, también recibió el impacto de un misil. Según informes preliminares,
El buque está tomando agua, aunque continúa navegando por sus propios medios. Otros 3 misiles impactaron buques de apoyo logístico. Las evaluaciones de daños siguen llegando. En total, 7 impactos confirmados. 7 penetraciones en lo que se considera el sistema de defensa naval más sofisticado jamás construido. Hablamos del sistema de combate Aegis, cuyo desarrollo costó más de $12,000 millones y que durante 4 décadas ha sido el pilar de la defensa naval estadounidense. Hoy, ese sistema no logró detener 7 misiles iraníes en un solo enfrentamiento. Y esto nos lleva al siguiente punto crítico. Lo que estamos observando ahora es una escalada militar que avanza paso a paso. Primero, a las 3:47 de la madrugada, Irán lanza 64 misiles. Los sistemas defensivos responden, pero 7 logran atravesar el escudo. Segundo paso, a las 4:01 de la mañana, apenas 14 minutos después de iniciado el ataque, el Comando Central de Estados Unidos autoriza la operación Thunder Strike. La primera oleada de represalia apunta directamente a los sitios de lanzamiento de misiles iraníes. Desde el submarino USS Florida, desplegado en el Golfo de Omán, se disparan 47 misiles de crucero Tomahawk. Tercer paso. A las 4:23 de la mañana, bombarderos furtivos, B-2 Spirit, despegados desde Diego García, atacan instalaciones de defensa aérea iraníes en Bandar Abbas, Bushehr y Shiraz. Cuarto paso. A las 5:15 de la mañana, cazas F-35 Lightning II, operando desde el USS Abraham Lincoln, situado fuera del alcance de los misiles iraníes, comienzan ataques contra centros de mando de la Guardia Revolucionaria cerca de Teherán. Esto ya no es una respuesta limitada, es el inicio de una campaña aérea, y aquí es donde la situación se vuelve realmente peligrosa, porque Irán no absorbió la respuesta estadounidense en silencio. Irán decidió escalar aún más. A las 5:34 de la mañana, la televisión estatal iraní interrumpió toda su programación para transmitir un mensaje en directo del líder supremo, el Ayatollah Ali Jamenei. Era la primera vez desde la década de 1980 que Jamenei aparecía en televisión en vivo durante una crisis militar, y sus palabras fueron absolutamente claras. La República Islámica ha golpeado el corazón del poder imperial estadounidense. Nuestros misiles han demostrado que ninguna flota puede amenazar a nuestra nación con impunidad. Nuestros misiles han demostrado que ninguna flota puede amenazar a nuestra nación con impunidad. Así continuó el mensaje del líder supremo iraní, y luego añadió una advertencia que cambió inmediatamente el cálculo estratégico en toda la región. Si Estados Unidos continúa su agresión, desataremos toda la fuerza de nuestras capacidades defensivas. Cada base estadounidense en la región, cada instalación aliada y cada buque dentro de nuestras aguas se convertirá en un objetivo. No lo presentó como una advertencia, lo presentó como una promesa. Y lo que ocurrió después confirmó que no se trataba de una simple declaración política. Apenas 30 minutos después de ese discurso, Irán lanzó una segunda oleada de ataques. Pero esta vez, el objetivo no fue el grupo de portaaviones estadounidense. El objetivo fueron las bases militares estadounidenses en tierra. Las alarmas de misiles entrantes se activaron casi simultáneamente en 3 instalaciones clave: la base aérea de Al-Udeid en Qatar, la base aérea de Al-Dhafra en los Emiratos Árabes Unidos y Camp Arifjan en Kuwait. 3 instalaciones estratégicas que albergan miles de militares estadounidenses. Los sistemas de defensa se activaron de inmediato. Las baterías Patriot entraron en funcionamiento. Los sistemas Shahab, diseñados para interceptar misiles balísticos a gran altitud, también fueron desplegados. Los primeros informes indican varias interceptaciones exitosas, pero no todas. Al menos 2 misiles lograron penetrar las defensas en la base de Al-Udeid. A esta hora, no se han publicado informes oficiales sobre posibles bajas. El Pentágono mantiene un silencio operativo absoluto respecto al estado del personal desplegado en esas instalaciones. Y hay otro punto que debe quedar claro: Irán no ha terminado. Mientras se desarrollaban estos ataques, las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria comenzaron a desplegar lanchas de ataque rápido a lo largo del estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo,
Submarinos iraníes, incluidos los modelos diésel eléctricos de clase Fateh, abandonaron sus puertos. Estos submarinos representan un desafío particular para los sistemas de detección occidentales. Su perfil acústico reducido ha complicado históricamente el seguimiento por parte del sonar estadounidense. Pero la señal más preocupante llegó desde la costa. Las baterías de misiles antibuque iraníes a lo largo del litoral comenzaron a ser activadas. El mensaje es claro. Irán se está preparando para una posible escalada mayor, y más concretamente, se está posicionando para cerrar completamente el estrecho de Hormuz. Ese paso marítimo no es un detalle geográfico menor. Por ese estrecho transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo cada día. Si ese paso se bloquea, el problema no es solo regional. La economía global no se desacelera. La economía global se paraliza. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, basta observar los mercados. El crudo Brent abrió el comercio asiático hace apenas 6 horas en $94 por barril. Mientras se graba este informe, ha superado los $147. Eso representa un aumento del 56% en cuestión de horas. Ningún sistema financiero puede absorber un shock de esa magnitud sin consecuencias. A las 6:15 de la mañana, hora del este, el banco de inversión Goldman Sachs emitió una alerta urgente para sus clientes institucionales. El mensaje era directo. Una interrupción prolongada en el estrecho de Hormuz podría impulsar el precio del petróleo hasta los $200 por barril en menos de 2 semanas, y ese escenario tiene consecuencias inmediatas. Petróleo a $200 significa gasolina cercana a $8 por galón en Estados Unidos. Significa también precios del diésel que volverían económicamente inviable gran parte del transporte por carretera, y eso, inevitablemente, provocaría interrupciones masivas en las cadenas de suministro globales. En otras palabras, una crisis económica que superaría con facilidad las disrupciones vistas durante la pandemia. Los mercados bursátiles ya están reaccionando. Los futuros del Dow Jones cayeron abruptamente antes de que los mecanismos automáticos detuvieran el comercio. Los futuros del S&P 500 registraron una caída del 6,2%. El Nasdaq retrocedió más del 7%. Cuando los mercados estadounidenses abran en unas horas, muchos analistas anticipan una caída comparable a la de marzo de 2020. En el sector corporativo, la reacción es desigual. Las empresas de defensa están subiendo. Lockheed Martin avanzó un 8% en el comercio previo al mercado. Raytheon registró un aumento cercano al 11%. Northrop Grumman subió aproximadamente un 9%. La guerra, como suele decirse en los mercados, beneficia a los fabricantes de armamento, pero otros sectores están sufriendo el impacto de inmediato. Las compañías navieras se desploman. La gigante danesa Maersk cayó un 14% en el mercado de Copenhague. La alemana Hapag-Lloyd perdió más del 12% en Frankfurt. El problema no es solo financiero. Las aseguradoras marítimas están retirando cobertura del Golfo Pérsico. La histórica firma Lloyd's of London anunció la suspensión inmediata de nuevas pólizas de riesgo de guerra para buques que transiten por el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo y el Golfo de Omán. En términos prácticos, eso significa que gran parte del comercio marítimo en la región se ha detenido. El indicador más claro del pánico del mercado es el oro. El metal precioso superó los $5,600 por onza, alcanzando el nivel más alto de la historia. Los grandes inversores institucionales están huyendo hacia activos considerados refugio seguro. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense están cayendo a medida que enormes cantidades de capital se trasladan hacia deuda gubernamental. En términos simples, el dinero inteligente ya tomó una decisión. Los mercados están apostando por una guerra prolongada, por un shock energético global y por una perturbación económica que podría tardar años en resolverse. Y mientras los mercados reaccionan, los misiles continúan volando. Lo que nos lleva a la pregunta que domina ahora mismo cada informe del Pentágono, cada declaración de la Casa Blanca y cada análisis en los medios internacionales.
¿Puede la respuesta militar estadounidense lograr sus objetivos sin desencadenar una catástrofe regional? La respuesta honesta, basada en simulaciones militares que han circulado dentro del propio sistema de defensa estadounidense, es inquietante. Probablemente no. La respuesta más probable, según múltiples evaluaciones estratégicas dentro del propio sistema de defensa estadounidense, es inquietante. Probablemente no. Y la razón es relativamente sencilla de explicar. La operación militar estadounidense, conocida como Thunder Strike, tiene un objetivo claro: degradar la capacidad de misiles de Irán y restaurar la disuasión militar en la región. La teoría estratégica es conocida: aplicar fuerza abrumadora, destruir la infraestructura militar clave y obligar al adversario a aceptar una desescalada negociada. Sin embargo, el problema fundamental es estructural. La infraestructura de misiles iraní no está concentrada en un pequeño número de instalaciones fácilmente identificables. Está dispersa en cientos de ubicaciones distintas. Muchos de los lanzadores son móviles, capaces de cambiar de posición en cuestión de minutos. Otros están ubicados en instalaciones subterráneas profundamente fortificadas, diseñadas específicamente para resistir ataques aéreos convencionales. Además, Irán mantiene una capacidad industrial suficiente para reemplazar misiles destruidos en cuestión de semanas. Este escenario no es teórico. El Pentágono ya lo ha simulado. En 2024, varios ejercicios de guerra estratégica analizaron precisamente este tipo de enfrentamiento. Los resultados de esas simulaciones, filtrados a medios especializados en defensa en 2025, fueron extremadamente claros. Una campaña aérea sostenida contra las fuerzas de misiles iraníes lograría degradar aproximadamente entre el 60 y el 70% de su capacidad en un plazo de 30 días. Pero incluso después de ese nivel de destrucción, Irán mantendría la capacidad de lanzar ataques de represalia, especialmente en lo que respecta a misiles antibuque. Y eso nos devuelve al punto crítico de esta crisis: el estrecho de Hormuz. Según los propios modelos estratégicos del Pentágono, la probabilidad de que Irán intente cerrar ese paso marítimo durante un conflicto prolongado se estima en un 94%. 94%. Eso no es una posibilidad remota. Eso es, en términos estratégicos, una probabilidad casi segura. Si el estrecho se cierra, las consecuencias serían inmediatas. Los aliados estadounidenses en el Golfo perderían acceso directo a sus rutas de exportación de petróleo. Las economías asiáticas, altamente dependientes del crudo procedente de Oriente Medio, comenzarían a enfrentar escasez energética en cuestión de semanas. Y el resultado final sería una recesión global provocada no por una crisis financiera, sino por la escasez física de recursos energéticos. Lo más notable es que Washington es plenamente consciente de este riesgo. El Pentágono lo sabe, la Casa Blanca lo sabe, y aún así, los ataques continúan, porque la alternativa es políticamente inaceptable. Permitir que un portaaviones estadounidense sea atacado sin respuesta sería interpretado, tanto por aliados como por adversarios, como una señal de debilidad estratégica. Y así es como Estados Unidos ha quedado atrapado en un dilema profundamente peligroso. Por un lado, escalar el conflicto, con el riesgo de desencadenar una crisis económica global. Por el otro, desescalar, aceptando implícitamente que los activos militares estadounidenses pueden ser atacados sin consecuencias decisivas. No existe una salida sencilla, pero para entender cómo se llegó a este punto, es necesario observar los acontecimientos de los últimos meses. En realidad, esta crisis es el resultado de tres procesos paralelos que fueron intensificándose progresivamente. El primero fue el colapso de los canales diplomáticos. Las negociaciones entre Washington y Teherán se rompieron completamente el 14 de febrero, cuando Irán rechazó la última propuesta estadounidense relacionada con los límites al enriquecimiento nuclear. Poco después, el secretario de Estado estadounidense declaró públicamente que todas las opciones siguen sobre la mesa. En lenguaje diplomático, esa frase suele interpretarse como una referencia directa a la posibilidad de acción militar. Desde la perspectiva iraní, el mensaje fue claro: un ataque estadounidense parecía cada vez más probable.
El segundo factor fue la presión estratégica procedente de Israel. Durante más de un año, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha instado a Washington a adoptar una postura militar más dura contra Irán. Según diversas fuentes de inteligencia, información proporcionada por Israel contribuyó a la selección de objetivos en operaciones militares previas contra infraestructura iraní. Las autoridades israelíes han sido igualmente claras en otro punto. No aceptarían ningún acuerdo diplomático que dejara intacta la capacidad de misiles iraní. Esto, inevitablemente, redujo el espacio político para una solución negociada. Y finalmente, está el tercer factor, el cálculo estratégico iraní. En Teherán se llegó a una conclusión fundamental. Si un ataque estadounidense era inevitable, entonces esperar pasivamente podía resultar aún más peligroso. Desde esa lógica, la decisión fue clara: golpear primero, demostrar capacidad militar, infligir costos estratégicos y hacerlo antes de que una campaña aérea estadounidense pudiera degradar las defensas iraníes. Cada actor involucrado actuó, en cierto sentido, de forma racional desde su propia perspectiva estratégica, pero la suma de esas decisiones racionales produjo exactamente el resultado que muchos analistas temían: un enfrentamiento directo entre Estados Unidos e Irán. Así es como comienzan muchas guerras, no por locura, no necesariamente por errores de cálculo, sino por lo que los estrategas llaman dilemas de seguridad. Situaciones en las que las acciones defensivas de un actor son interpretadas como amenazas ofensivas por el otro, y ese ciclo de desconfianza se alimenta a sí mismo. Mientras se graba este informe, los misiles continúan volando, misiles Tomahawk estadounidenses impactando objetivos en territorio iraní, misiles balísticos iraníes dirigidos contra bases militares estadounidenses en la región, barcos dañados, aeronaves destruidas, bajas que todavía no han sido oficialmente contabilizadas. El USS Eisenhower permanece a flote, pero no puede lanzar aeronaves. El sistema de defensa aérea del grupo naval opera con capacidades degradadas. El estrecho de Hormuz se ha convertido en una zona marítima de alto riesgo, donde ningún buque comercial está dispuesto a transitar mientras esta crisis continúe. Los mercados siguen reaccionando. El petróleo continúa subiendo. El oro continúa subiendo. Los mercados financieros permanecen bloqueados en los límites de seguridad. La economía global está conteniendo la respiración. Se espera que el presidente de Estados Unidos se dirija a la nación en las próximas horas. Las opciones sobre la mesa son extremadamente difíciles: escalar aún más el conflicto, con el riesgo de una guerra terrestre en Irán, un país con más de 90 millones de habitantes, o reducir la tensión, aceptando que la supremacía naval estadounidense puede ser desafiada. También existe una tercera vía: negociar desde una posición de vulnerabilidad evidente, pero incluso esa opción conlleva riesgos políticos significativos. Desde este punto, el escenario parece reducirse a dos posibles resultados. El primero, que Washington y Teherán encuentren una salida diplomática en las próximas 72 horas, permitiendo a ambas partes declarar algún tipo de victoria política y evitar una guerra mayor. El segundo, que esta escalada continúe y evolucione hacia un conflicto regional prolongado, capaz de transformar los mercados energéticos globales, alterar el equilibrio estratégico en Oriente Medio y provocar una crisis económica de alcance mundial. No hay muchas más alternativas. El ataque ya ocurrió. La respuesta está en marcha. Los misiles vuelan en ambas direcciones, y el mundo observa lo que podría convertirse en la confrontación militar más significativa desde la Guerra del Golfo. Esto no es un ejercicio militar, no es una simulación estratégica, es una crisis real, y cuando termine, el mundo probablemente no será el mismo.